Hola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí poder comunicarme contigo a través de este medio. Quien quiera que me esté viendo del otro lado del monitor, le doy gracias al cielo que me permite llegar hasta ti, aunque sea a través de este medio, ¿sí? Solamente quiero pedirte un favor. Si ya comenzaste a ver este video, por favor, termina de verlo. Mira, voy a tratar de ser tan breve y al mismo tiempo sustancioso para no quitarte mucho tiempo. Una vez escuché a alguien decir, si yo estuviera mal en mis convicciones espirituales, agradecería que alguien me lo hiciera ver, pero con la Biblia en mano, no con opiniones ni pláticas de café, con la Biblia en mano, ¿sí? Y eso es exactamente lo que me gustaría hacer en esta ocasión. Seguramente que tú has escuchado y has visto que este mundo va de mal en peor, ¿sí? Este mundo va corriendo desenfrenadamente hacia su fecha de caducidad, ¿sí? Y lo triste es que seguimos viviendo nuestras vidas como si nada de esto fuera a suceder, como que escondemos como las avestruces la cabeza y no queremos ver la realidad. Tristemente, siendo el ser humano la única criatura que el Señor creó a su imagen y semejanza, y que tenemos conciencia de que algún día hemos de morir, sin embargo, ni siquiera para ese día nos preparamos, para el día de nuestra muerte. Y no me estoy refiriendo a que tengas que comprar algún lote en X Panteón. No, no me refiero a eso. Me refiero a que ni siquiera nos preparamos para enfrentar un día el juicio de Dios. Quizá muchas personas ni siquiera sepan qué es esto del juicio de Dios, ¿sí? Ahora, déjenme decirle cómo me surgió esta idea de compartir el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de este medio. Yo tengo un negocio que prácticamente me absorbe todo el día. Y ahí me doy cuenta cómo llega gente con necesidades espirituales. Muchos llegan comentándome que aún incluso padecen alguna enfermedad terminal y se les ve tristes porque no tienen ni de dónde agarrarse cuando ya están en el umbral de la muerte. Y justo cuando les quiero compartir la mejor noticia que este mundo puede escuchar, que es el perdón de pecados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es un regalo de Dios a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Siempre llega otro cliente o me llaman, algo pasa, pero nunca puedo compartir el evangelio como yo quisiera a veces. Por eso decidí hacerlo de este medio, porque yo sé que Dios, en su soberanía y en su infinita gracia, puede utilizar este medio para despertar en alguien su necesidad de salvación, para despertar en alguien su necesidad de arrepentimiento y de fe, que pueda conocer el mayor regalo que cualquier ser humano pueda recibir. Y quizá ahorita estás pensando, híjole, creo que me van a hablar de religión nuevamente. No, déjame decirte que no voy a hablar de ninguna religión. El mundo ya tiene muchas religiones como para que yo quiera hablarte de una religión más. Yo quiero hablarte de una persona en especial y cómo puedes tener una relación personal con él. Y me estoy refiriendo al Señor Jesucristo. Hace 25 años, yo no sabía absolutamente nada de la Biblia, ni siquiera había abierto una Biblia en mi vida. No sabía de Dios, escuchaba de Cristo, del pecado, del perdón de pecados. No sabía absolutamente nada y lo peor del caso es que ni siquiera me interesaba saberlo. Pero bueno, Dios tiene un plan para cada persona y tiene un tiempo para cada persona. Y justamente un día en mi negocio llegó a comprar un gringo que él era misionero. Todavía recuerdo a mi hermano Gregorio Williams cuando lo conocí. Él fue el que me compartió, pero yo no tenía interés en estas cosas. Pero como me gustaba el inglés y dije, pues él es gringo, pues voy a tener la oportunidad de
practicar mi inglés con un gringo. ¿Y saben qué? No aprendí inglés, pero Dios me salvó. Hace 25 años, ya voy a cumplir 26, un 1 de septiembre de 1995. El Señor me hizo ver cómo era yo en realidad, un pecador. Y yo me creía bueno, pero la Biblia me mostró que yo era un pecador también y que necesitaba de la salvación de mi Señor Jesucristo. Así que este estudio está diseñado para gente que como yo, estaba hace 25 años, no sabía nada. Este estudio es pensando en ellos. Gente que quizá nunca ha agarrado una Biblia en su vida, ¿sí? Pero que Dios te está llamando a través de este medio para que conozcas la gracia de Dios. Si tú ya sabes demasiado de la Biblia o X, no fue pensando en ti este video. Repito, este video es pensando en gente que quiere aprender de la Biblia y que no sabe ni siquiera cómo se llama él o no sabe ni siquiera cómo se toma una Biblia, cómo se busca, etcétera. Entonces, déjenme compartir esto con ustedes. Este estudio, yo lo tomé hace como 25 años. Se llama Estudios de la Vida Eterna. Y miren, este estudio a mí me ayudó mucho. Consta de 5 lecciones solamente. Y no vamos a tomar mucho tiempo. La primera lección se llama ¿Cómo puedo tener una relación personal con Dios? La segunda lección se llama ¿Cuál es el problema universal? Eso que te atañe a ti me atañe a mí. La tercera lección se llama ¿Me pueden salvar los 10 mandamientos? Cuarta lección, ¿qué es creer? Eso es importantísimo, porque muchas veces creemos que creemos, pero no de una manera bíblica, no con una fe bíblica, sino nos engañamos y nos engañan pensándonos o haciéndonos creer que estamos creyendo, pero que en realidad no estamos creyendo como la Biblia dice. Quinta lección se llama ¿No había otra manera? Vamos a ver que Dios tiene un plan A desde la eternidad pasada y ese plan A sigue vigente. Y por último terminaremos con un ensayo que se llama ¿Puedes estar seguro que irás al cielo? Así que vamos a comenzar, mis queridos escuchantes, ¿sí? Y voy a pedirle a Dios que Dios use este medio. Permítame hacer una pequeña oración. Amado Padre Celestial, tú eres el dueño absoluto y soberano del universo, Señor. En ti está el tener misericordia, Señor. Y ruego que puedas tener misericordia de la persona que escuche este video, Señor. Que pueda conocer el mejor regalo que hay, que es Jesucristo, Señor. Que puedas transformar su vida, Señor. Que le des propósito a su vida, Señor. Y a mí, Señor, dame luz, guíame por medio de tu Espíritu Santo para que pueda presentar tu palabra con fidelidad y con claridad. En el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén. Bueno, yo te invito a que si tienes ahí una Biblia, la abras, por favor. Brevemente voy a explicar este estudio, ¿sí? Una introducción. Hay mucho que decir acerca de la Biblia, pero como te digo, para mí todo esto fue nuevo cuando empecé a estudiarlo. Lo primero que aprendí es que la Biblia es un libro único. No hay otro libro como la Biblia. Fue escrito a lo largo de 1500 años por unos 40 escritores que vivieron en diversas épocas y circunstancias. Aún así, la Biblia tiene una unidad perfecta sin que se encuentre contradicción alguna a lo largo de su contenido. En ella se nos habla con igual soltura y autoridad de los sucesos del mundo material y espiritual, de lo agradable y desagradable, de los logros y errores humanos, del presente, del pasado y del futuro. Este libro, la Biblia, que aparentemente es un libro, en realidad es una colección de libros. De hecho, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros en plural. Y no se escribió este volumen, este tomo de golpe y porrazo.
aprendí que se fue escribiendo a lo largo de 1500 años aproximadamente, por alrededor de unos 40 instrumentos humanos, ¿sí? Y sin embargo no hay contradicción alguna, a pesar de que se escribieron en diversas épocas, en 3 diferentes idiomas y en diferentes circunstancias, no hay una contradicción en la Biblia, lo que le da autenticidad a que es un libro escrito por Dios, que el autor es Dios. Si nosotros nos pusiéramos ahorita 10 personas hablando el mismo idioma, viviendo en la misma época, bajo el mismo contexto socioeconómico, y nos pusiéramos a hablar acerca del amor, del perdón, de Dios, de Cristo, vamos a ver cómo cada quien caeríamos en una serie de contradicciones, y eso que estamos hablando en el mismo contexto todos. Ahora imagínense, 40 autores aproximadamente que escribieron a lo largo de 1500 años en diferentes idiomas y que no encuentres ninguna contradicción. Eso es la obra de Dios. Este libro es producto de la mente de Dios. Otra de las cosas que yo aprendí, que la Biblia se divide en 2 grandes divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 39 libros y abarca desde la creación hasta 400 años antes del nacimiento de Cristo. Primer libro del Antiguo Testamento, Génesis, su autor Moisés. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Muchos años de diferencia. Nuevo Testamento, 27 libros que componen el Nuevo Testamento, que nos habla de 4 evangelios, historia, libro de 18 de las epístolas, y nos habla hasta del fin del mundo, Apocalipsis. Ahora bien, cada libro, cada testamento se divide en libros y cada libro se divide en capítulos. Y cada capítulo se divide en versículos. Por ejemplo, si decimos, vamos a buscar la cita de Juan 14:6. Bueno, yo sé que en dónde buscarlo porque sé que en el Antiguo Testamento no hay ningún libro que se llame Juan. Entonces ya desde ahí sé que es en el Nuevo Testamento. El primer número que se menciona se refiere al capítulo. En este caso, capítulo 14, lo se ponen 2 puntos y el siguiente número se refiere al versículo. Y esto es para facilitarnos el estudio, ¿sí? Así que quizás sean cosas tan elementales, pero créanme que ni siquiera esto sabía yo la primera vez que agarré una Biblia. Y me tuvieron mucha paciencia los que me enseñaron la Biblia. Paciencia que pienso también yo tener. Bueno, vamos a ver la primera lección. Se llama ¿cómo puedo tener una relación personal con Dios? Miren, así va a funcionar la mecánica de este estudio. Aquí tenemos una serie de aseveraciones, ¿sí? Donde uno va a poner en la columna de antes lo que uno cree, lo que tú piensas, ¿sí? No te preocupes si estás bien o estás mal. Pon lo que tú creas que es lo correcto, ¿sí? Y después vamos a leer la Biblia y después vamos a contestar en la columna de después la respuesta verdadera. Así que, si las respuestas no coinciden, alguien está mal. O estoy mal yo, o está mal la Biblia. Y obviamente que la Biblia no puede estar mal. Así que la única opción que queda es que yo estoy mal y con toda humildad debo de reconocer delante de Dios que mi concepto, mi concepción, mi idea no es la correcta. Así que ahí va la primera, dice, miren, atención. Para tener una relación personal con Dios, basta creer que Dios existe. Tú tienes que poner en la columna antes B de verdadero o F de falso, lo que tú creas. Lo que está diciendo aquí es que si yo tengo si yo creo en Dios simplemente, ya eso significa que tengo una relación personal con Dios. ¿Tú qué piensas? ¿Falso o verdadero? Número 2. Es posible considerarse en buena relación con Dios, pero en realidad no estarlo. ¿Qué crees tú? Hay casos donde una persona pueda considerarse en buena relación con Dios, pero que en realidad no lo esté. ¿Crees que se den casos así? ¿Verdadero o falso? ¿Ya le vamos agarrando? 3. Seguir ciertas tradiciones es igual a tener una relación personal con Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo cumplo con todas las tradiciones de mi religión, llámesele como se le llame tu religión, eso me pone en automático en una relación personal con Dios. ¿Tú qué crees? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Favor de contestarle. Número 4. El requisito principal para tener una relación personal con Dios es tener una religión y creer sincera y fervientemente en ella. O sea, lo que está diciendo es que no importa qué religión tengas, que tengas una religión y creas en ella, eso te pone en automático en una relación personal con Dios. ¿Qué piensas tú? ¿Verdadero o falso? Número 5. Solo los que han puesto su fe exclusivamente en Cristo para salvarse tienen una relación personal con Dios. Repito, solo los que han puesto su fe exclusivamente en Cristo para salvarse tienen una relación personal con Dios. ¿Verdadero o falso? Número 6. Las buenas obras nos ponen en relación personal con Dios. Lo que está diciendo aquí el número 6 es que si yo hago cosas buenas, automáticamente estoy bien con Dios. Aquí cabría la pregunta, bueno, cosas buenas, pero ¿para quién son buenas las cosas? Esa es la cosa. Bueno, ¿tú qué piensas? Si me porto bien, ¿estoy ya bien con Dios en automático? ¿Verdadero o falso? 7. La relación personal con Dios comienza al creer, o sea, al poner tu fe en Jesús. ¿Qué piensas tú? Ahí comienza realmente una relación con Dios cuando pones tu fe en Jesucristo. Ponle ahí verdadero o falso. Y por último, 8. Todos los que están convencidos de sus creencias y que cumplen con ellas tienen una relación personal con Dios. O sea, no importa qué creencia tengas, mientras tú cumplas con ella, tienes una relación personal con Dios. ¿Cómo ves? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Qué piensas? Bueno, tú no te preocupes si sabes o no sabes, porque el día que yo hice este estudio saqué todas malas. Así que no os preocupéis, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Así que por favor te pido que leas abras tu Biblia en el libro de Marcos, después de Mateo, capítulo 7, ¿sí? Y si no tienes Biblia, déjame compartirte el versículo. Esto luego, por si no tienes Biblia, mira, no quiero que eso sea objeción. Miren, Marcos 7. Vamos a leer esto. Y vamos a ver, recuerden, la pregunta es, ¿cómo puedo tener una relación personal con Dios? Entonces dice así la palabra de Dios en Marcos 7, del versículo 1 al 9, versión Reina Valera 60. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Quizá no sepas ni quiénes son los fariseos ni los escribas, así me pasó a mí. Bueno, déjame decirte, los fariseos y los escribas eran los líderes religiosos del pueblo de Israel, ¿sí? Los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, los líderes, los que tomaban todas las decisiones, los encargados de guiar espiritualmente al pueblo, ¿sí? Nos dice aquí que vinieron a Jerusalén y cuando llegan a Jerusalén ven que los discípulos de Jesús están comiendo pan con las manos no lavadas, ¿sí? Pegan el grito en el cielo y se acercan a Jesús y vean lo que dice. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Luego se acercan a Jesús a ver, ¿por qué no estaban siguiendo la tradición? Y la tradición decía que había que lavarse, pero no un lavado así como nos la lavamos las manos tú y yo antes de comer, todo un ritual, un ceremonial,
¿sí? Ahora observen la respuesta de Jesús, que ni se lo esperaban. A los líderes religiosos, vean lo que Jesús les dice. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Quién es Isaías? Un profeta del Antiguo Testamento que escribió justamente esto como 700 años antes de que naciera Jesús. Así que a eso se refiere Isaías. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de las jarras y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Caray, qué respuesta, cómo deben de haberse quedado los líderes religiosos cuando Jesús les dio esta respuesta. Ni se la esperaban. Vamos a ver, dice la primera pregunta. Según el versículo 6, ¿cómo honraban y adoraban a Dios los judíos religiosos? Si tienes ahí tu Biblia a la mano, vas a ver lo que dice. Dice, según el versículo 6, ¿cómo honraban y adoraban a Dios los judíos religiosos? Versículo 6, te lo vuelvo a leer nuevamente, dice. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo honraban a Dios los líderes religiosos? De labios nada más. Dice aquí: este pueblo de labios me honra, ¿sí? Pero su corazón está lejos de mí. Como decimos nosotros, nada más de dientes para afuera adoraban a Dios. Los líderes religiosos, imagínense. Ahora, pregunta 2 dice: aunque honraban a Dios con los labios, ¿qué es lo que más le interesa a Dios? Pues lo acabamos de leer, su corazón. O sea, puro de labios para afuera, pero su corazón, dice Jesús, su corazón estaba lejos de él. Ahora dice, según la segunda mitad del versículo 7, ¿por qué les dice Dios? Pues en vano me honran. ¿Por qué les dice en vano me honran? Si leemos el versículo, dice, pues en vano me honran. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Por eso la pregunta dice, según la segunda mitad del versículo 7, ¿por qué les dice Dios? Pues en vano me honran, ¿sí? Porque estaban enseñando doctrinas de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Imagínate, y eso se lo iban pasando de tradición en tradición, de generación en generación, a grado tal que ya hacían esas cosas como si eso dijera la ley de Dios. Entonces Jesús les recrimina a los líderes religiosos porque les dice, ustedes mucho bla, 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 pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué razón? Porque están enseñando doctrinas de hombres como si fueran enseñanza de Dios, como si Dios pidiera eso de ellos. Entonces, ahora vamos ya, y esta era gente que creía estar bien con Dios, y sin embargo Jesús los desenmascara y les dice, ustedes que van a estar bien con Dios, ustedes están lejos de Dios. Pregunta 5, dice, entonces, ¿en realidad honraban y adoraban a Dios? ¿Sí o no? Pues la respuesta es no. Ellos pensaban que sí, pero en realidad no. Mismo Jesús se los dijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban enseñando doctrinas de hombres. Nada más era de labios hacia afuera, pero el corazón lejos de Dios. Ahora, pregunta 5. ¿Es posible entonces ser religioso, como el caso de los fariseos? Hablar de Dios todo el día y cumplir con un rito, el que quieras, y todavía no tener una verdadera relación personal con Dios. O sea, ¿crees que haya casos así? De una persona que es muy religiosa, que todo el día te puede estar hablando de Dios y cumple con todos sus ritos, y sin embargo no tener realmente una verdadera relación personal con Dios. ¿Se dan casos así o no? La respuesta es sí. Sí existen personas así que te pueden hablar de Dios todo el día, ¿sí?
pero nada más de labios para afuera, y pueden cumplir sus ritos y aún así no tener una verdadera relación personal con Dios. Ese era el caso de los fariseos, pero no solamente es el único caso que nos presenta la Biblia. Tenemos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno de los más notables creyentes en Cristo. Quizá hayas escuchado hablar de él. Él fue conocido como Saulo, Saulo de Tarso, antes de tener una relación verdadera con Dios. Vamos a estudiar un poco su conversión. Así que los invito a que vayamos ahora al libro de los Hechos, ¿sí? Estamos en Marcos, sigue Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Así que por favor busca en el libro de los Hechos capítulo 26 y vamos a leer del 1 al 18. Y repito, si no tienes Biblia, ahorita te pongo el versículo para que lo podamos leer juntos. Ahí está. Dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusados por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vamos a ver qué dijo Pablo. Aquí se está haciendo Pablo llevado a juicio. Y Pablo nos va a explicar. Dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, Pablo era uno de estos fariseos, de estos de que se lavaban las manos y puro bla, 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 pero con el corazón lejos de Dios. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Fíjense, él se creía que estaba sirviendo a Dios constantemente de día y de noche. Dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Vean lo que dice aquí Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, que es una sinagoga, lugar donde se reunían los judíos a estudiar la ley, ¿sí? Un lugar de reunión. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, y una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, coces es patadas. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no era judío se le llamaba gentil. Dice, ahora, ¿con qué propósito lo va a mandar el Señor a Pablo con los gentiles? Dice, aquí está la preposición para, el propósito, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, fíjate bien, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo aquí está narrando parte de su vida. Él no crean que desde un principio era el gran apóstol Pablo, no, era conocido como Saulo de Tarso,
Y él no creía en nada que oliera a Cristo, ¿sí? Y él se propuso acabar con esta secta peligrosa de los cristianos, ¿sí? Y vean cómo dice, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Yo pensaba que era mi deber hacer esas cosas en favor de Dios, ¿sí? Como diciendo, Señor, aquí andan unos locos que dicen creer en un tal Jesús, que es diciendo que él es el Mesías, el Cristo, pero tú no te preocupes, Señor, yo me encargo de ellos, los voy a acabar a todos, ¿sí? Y él creía que estaba haciendo lo correcto, su deber, y él era un hombre que amaba a Dios. Pero cuando se va topando con la horma de su zapato y se le aparece Jesús, y él nos narra cómo fue la aparición, lo hizo caer redondito, ¿sí? Y le da una comisión a Pablo. Dice, hasta aquí llegaste con tu carrera de perseguidor. De ahora en adelante yo te envío, ¿sí? A los gentiles, ¿sí? Yo te voy a librar de los de tu nación, o sea, de los judíos, y te voy a enviar a los gentiles. A todos aquellos que no son judíos te voy a enviar a ellos, ¿sí? ¿Y con qué, cuál va a ser la chamba que le van a dar a Pablo? Que abra sus ojos. ¿De quién? De los que no ven, de los gentiles que están en tinieblas. Y van para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, esto dice claramente, si no está uno en Cristo, está uno en tinieblas. Pones tu fe en Jesucristo, automáticamente estás en la luz, porque Jesús es la luz. Y de estar bajo el dominio de Satanás a estar bajo el control de Dios. Por eso dice de la potestad de Satanás a Dios. Y para que reciban, ¿cómo se recibe el perdón de pecados? Mira, velo bien ahí, cómo está escrito. Para que reciban por la fe que es en mí, o sea, el que está hablando es Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Interesante la conversión de Saulo de Tarso. Vamos a ver ahora cómo contestamos esto. Sí. Dice, según el versículo 9, dice, ¿qué motivaba a Saulo a perseguir a Jesucristo? ¿Qué pensaba? A ver, déjenme cambiar en mi Biblia rápidamente a Hechos 9. Mientras tú ahí vele pensando, ¿qué era lo que motivaba a Saulo de Tarso a perseguir a Jesucristo? Dice así, Hechos 26, denme un segundito, Hechos 26, sirve que te doy tiempo para que tú también lo busques en tu Biblia. Hechos 26, dice el versículo 9. La pregunta es, según el versículo 9, ¿qué motivaba a Saulo a perseguir a Jesucristo? Dice así la palabra. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué lo motivaba? Él pensaba que era su deber, ¿sí? Que así estaba agradando a Dios. Segunda pregunta, ¿cómo se convenció Saulo de que Jesucristo era Dios y no un simple hombre como él había creído? Pues ya lo leímos. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo de una manera sobrenatural. Jesús se le apareció, ¿sí? Y entonces supo por fin si este Jesús era un impostor o realmente era el Mesías. Era el Dios hecho carne. Entonces, ¿cómo se convenció de Saulo de que Jesucristo era Dios y no un simple hombre, como él había creído? Porque se le apareció. Sería ahí la respuesta. Según el versículo 18, el mensaje que Saulo debía dar era que se convirtieran ¿quién? Bueno, todo el mundo, especialmente los gentiles, ¿sí? Que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa era la encomienda que tenía Pablo. Eso era su chamba, lo que él iba a hacer, ¿sí? Y la más importante, mira, esta 18, subráyala en tu Biblia. Según el versículo 18, ¿cómo se recibe el perdón de Dios? Esto que todo mundo anhela, recibir el perdón de Dios, está tan claramente escrito en la palabra de Dios que no necesitamos buscarle mucho. Mira, lee el versículo 18, ¿cómo dice? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué? ¿Qué cosa? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿cómo se recibe el perdón de Dios? Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Tú podrías pensar, yo siempre he tenido fe en Cristo. Bueno, ya vamos a llegar a la lección 4 para que veamos si realmente es una fe como Dios demanda o es una fe no bíblica.
Ahora, vámonos a regresar nuevamente en el libro de los Hechos al capítulo 22, ¿sí? Vamos a ver qué clase de persona era Saulo antes de su conversión. Así que vamos a ver nuevamente aquí el versículo. Déjenme compartir. Aquí está. Hechos 22. ¿Sí? Vamos a ver qué clase de persona era Saulo. El capítulo 22, versículo 1 al 5. Dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. El que está hablando aquí es Pablo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío. Ya tenemos ahí un dato. Pablo era judío. ¿Nacido en dónde? Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, el gran Gamaliel, el maestro de maestros, rabino de rabinos, ¿sí? Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Luego fíjense cómo se describe ahí, celoso de Dios. Si alguien amaba a Dios era Pablo. Si alguien quería servir a Dios era Pablo. Si alguien quería agradar a Dios era Pablo. ¿Sí? Si alguien quería quedar bien con Dios, ese era Pablo. Dice, celoso de Dios se describe. Como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, refiriéndose al cristianismo, hasta la muerte. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo aquí no está hablando de cómo era él como persona, celoso de Dios, ¿sí? Él se propuso acabar con el cristianismo hasta la muerte. Iba, los agarraba, los encarcelaba, los obligaba a blasfemar. Pero no solamente en Jerusalén, pedía permiso a sus patrones, ¿sí? A los líderes, para que le dieran cartas para ir a otras ciudades, ¿sí? Más lejanas, donde también encontrara gente ahí hablando de Cristo, ¿sí? Fueran castigados. Ese era el apóstol Pablo, ¿sí? Y lo triste es que él pensaba que estaba haciéndole un bien a Dios y no sabe con quién se estaba poniendo. Ahora, pregunta, dice, ¿qué clase de persona era Saulo antes de su conversión? ¿Creía en Dios? Claro que creía en Dios, creía en Dios. Entonces ahí la respuesta es sí. ¿Qué religión profesaba? Judío. Ahora, ¿era muy religioso o solo tibio en su religión? Muy religioso. Y la respuesta, ¿por qué? Porque él mismo lo está diciendo, celoso de Dios, o sea, de hueso colorado. ¿Cumplía con sus creencias? Claro que sí, cumplía con todas sus creencias, pues él era un fariseo. Eran los buenos para cumplir con todas sus tradiciones. ¿Estaba convencido de sus creencias? Claro que estaba convencido de sus creencias. Nadie que no esté convencido de sus creencias las hace. Él ponía en práctica todo lo que él creía, ¿sí? Pero ahora vean aquí, la pregunta 6, ¿estaba bien en su relación con Dios en aquel entonces? ¿Sí o no? Una cosa es que él creía estar bien con Dios y otra cosa era la realidad, ¿sí? ¿Estaba bien en su relación con Dios en aquel entonces? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Vamos a leer Efesios 2, 8, 9. ¿Sí? Ahí busca en tu Biblia. Vamos a acá buscar el versículo. Yo creo que no lo tengo aquí. Bueno, se los voy a leer directamente de mi Biblia. Déjenme poner esto aquí nuevamente. Vámonos a la Biblia. Pásate en tu Biblia el libro de Efesios, está más adelantito. Gálatas, Efesios. Vea lo que dice Efesios. ¿Qué versículo nos manda a buscar? Déjenme ver. Espérenme, ya me perdí aquí. Hechos 22. Denme un segundo, ya me perdí aquí. Empezamos con Marcos leyendo, Hechos 26, Hechos 22. Ahí está, Efesios 2, 8, 9. Vamos a leer Efesios 2, 8, 9. Dice así, fíjense, pongan mucha atención en este versículo de Efesios 2, 8, 9. Porque si tú comprendes este versículo, entiendes la Biblia totalmente. Ve lo que dice Efesios 2, 8
9. Dice así, pon mucha atención. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí no está diciendo que algo le faltaba a Pablo. A ver, repito nuevamente. Porque por gracia sois salvos, que realmente debe de leerse. No es que nosotros salvemos, hemos sido salvados, ¿sí? Es voz pasiva aquí. Porque por gracia hemos sido salvados, ¿cómo? ¿Por medio de las obras? ¿Por medio de prestarle un servicio a Dios? No, dice aquí claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Pero de la fe en quién? Lo acabamos de leer, en Jesucristo, ¿sí? Y esto no de vosotros, o sea, aún la fe no es ni nuestro mérito, aún la fe es un regalo de Dios, que Dios nos da para que creamos en su Hijo. Porque si leemos al principio de este libro, Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos da vida para que podamos creer en Jesús. Y lo dice claramente en el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede pensar que por hacer X obra se está ganando la salvación. No, no es así como funciona. Aquí lo dice claramente, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don. Es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿le faltaba algo aquí a Pablo? La respuesta es sí o no. Sí, sí le faltaba algo. ¿Qué era? ¿En quién le faltaba creer? Él creía en Dios y además se proponía servirle. ¿Qué era lo que le faltaba? La fe en Jesucristo. Nada más, ¿verdad? La fe en Jesucristo era lo que le faltaba. Él creía en Dios, en quien no creía era en Jesucristo, ¿sí? Eso era lo que le faltaba. Entonces, en base a esto, para tener una relación personal con Dios, ¿la fe es un elemento qué? ¿Indispensable o es opcional? ¿Qué piensas? Para tener una relación personal con Dios, ¿la fe es un elemento indispensable o es opcional? La respuesta es indispensable, ¿sí? Para tener una relación personal con Dios, la fe es un elemento indispensable, pero repito, la fe en Jesucristo, en su sacrificio, ¿sí? Como el pago por nuestros pecados. Ya vamos a explicar más adelante cómo es esto de la fe. Entonces ahora ve la pregunta 9. ¿Puede una persona creer sinceramente en Dios, como era el caso de Pablo? Ser ferviente en su religión, como era el caso de Pablo. Estar convencidísimo que está en la verdad y al mismo tiempo no tener una relación personal con Dios. ¿Sí? ¿Tú crees que pueda existir una persona así que crea sinceramente en Dios, que es muy ferviente en su religión, ¿sí? Que está convencido que está en la verdad y al mismo tiempo no tener una relación personal con Dios? ¿Puede ser posible esto? Sí. Desgraciadamente sí es posible esto. Así como Pablo hace 2000 años, él creía estar bien con Dios, ¿sí? Así después de 2000 años hay gente hoy que creen en Dios y creen en su religión y están convencidos de que están en la verdad y sin embargo pueden estar mal con Dios, no tener una relación personal con Dios. Porque ya vimos que es indispensable la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y por si esto no está quedando claro, vamos nuevamente al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 4 de los Hechos. A ver, por si no está quedando claro, fíjense. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, aquel que está hablando es Pedro, dice, y se lo está diciendo a los judíos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Este Jesús es la piedra reprobada, o sea, desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, ve bien cómo está escrito ahí. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, lo dice claramente. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús le está diciendo aquí, Pedro, es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso podemos decir que Jesucristo es no único y suficiente Salvador. ¿Por qué único?
porque no hay otro más. ¿Por qué es suficiente? Porque no se necesita otro más. Así que vamos a darle respuesta a la siguiente pregunta. Acá está. Dice, de acuerdo, ya que leímos Hechos 4, 11 y 12, dice, ¿cómo podemos ser salvos? Ser salvos significa comenzar una relación personal con Dios. Dice, llena los espacios. Uno tiene que confiar únicamente en ¿quién? En Jesucristo. ¿Por qué únicamente? Porque nos lo acaba de decir Pedro, no hay otro nombre, no hay nadie más, ni hace falta. Uno tiene que confiar únicamente en quién, en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser salvo. Y ser salvo significa tener una relación personal con Dios. Y ya para terminar, ya no quiero alargarme mucho, dice, vamos a leer por último Juan 3:16. ¿Sí? Este sí lo traigo aquí en la pantalla. Juan 3:16. Dice, vean, con atención, dice, aquí está hablando Jesús, son palabras de Jesús mismo. Y está hablando con un fariseo que era Nicodemo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuche el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Para que todo aquel que en él cree, ¿qué pase? No se pierda, ¿sí? No se pierda, se está refiriendo a condenación eterna, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Dios envió a su Hijo al mundo, ¿con qué propósito? Para que creyéramos en él, ¿sí? Y al creer, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, ¿sí? Ahora lo dice claramente, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, dice, ¿será condenado? O dice, ya ha sido condenado. ¿Cómo dice? Ya ha sido condenado. Desde el momento en que uno está rechazando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, uno ya está condenado. Lo dice claramente la Escritura. Así que espero que me estén agarrando bien la onda. Entonces, ¿cómo demostró Dios su amor hacia nosotros? ¿Sí? Dándonos a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo demostró Dios su amor hacia nosotros? Dándonos a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué nos dio Dios a Jesucristo? Para creer en él. Para creer en él. Dios mandó a su Hijo al mundo para que creyéramos en él. No hay otro propósito por el cual Cristo vino a morir al mundo, sino para que creyéramos en él. Y creer en Cristo significa creer en su obra, en el propósito de su obra. Pregunta 3, ¿de qué escapan todos los que creen en Jesucristo? Ya lo vimos. ¿De qué escapan? De perderse. En otras palabras, de condenarse. Ahora, ¿quiénes son los que tienen vida eterna? Todo aquel que en él cree. O sea que la oferta y la invitación está abierta a todo mundo. ¿Sí? Pero nadie se salva en automático. Todos tenemos que abrir nuestro corazón y recibir a Jesús como nuestro Salvador. Que dicho de una manera más correcta, no es que nosotros recibamos a Jesús como nuestro Salvador. Él nos recibe a nosotros, no nosotros. Él es el que nos recibe a nosotros. Nosotros simplemente recibimos la acción de su amor, al recibir de su amor y su salvación. Ahora, aquí hasta abajo, por si tuvieran alguna duda, dice, ahora vuelve a tomar la prueba de la primera hoja, en la columna después, ve cuánto mejoraste tu entendimiento de la Biblia comparado con la columna de antes. Y aquí te trae todas las respuestas y los versículos, por si hay alguna duda, puedas checarlo. Y si aún ahí quieres ir más lejos, te dejo de tarea que te memorices Juan 3:16, que es el versículo que todo creyente creo nos aprendemos, es nuestro primer versículo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así que vamos a regresarnos a nuestra primera hoja y vamos a checar nuestras respuestas. ¿Sí? Aquí están nuestras preguntas. Yo les voy a compartir lo que yo había contestado. No sé tú qué hayas contestado, pero ahora ya sabes lo que dice la Biblia. Para tener una relación personal con Dios,
¿Basta creer que Dios existe? Definitivamente esto es falso. Esto es falso. Ya vimos el caso de los fariseos, ¿sí? Sabían que Dios existe y creían que Dios existía. Vimos el caso de Pablo. Quizá tu mismo caso sea el mismo, que crees que Dios existe y sin embargo no tengas una relación personal con Dios. Segunda pregunta dice, ¿es posible considerarse en buena relación con Dios, pero en realidad no estarlo? Claro que es posible. No, no solamente es posible, es muy posible. Yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente cree que está en buena relación con Dios, pero en realidad no lo están. ¿Y por qué? Porque están confiando en sus obras en vez de confiar en Jesucristo. Poner su fe en Jesucristo. ¿Y qué es poner su fe? Así como una persona puede confiar en sus obras, lo único que tiene que hacer es transferir esa confianza al sacrificio de Cristo. ¿Sí? Esa es la fe que salva. Pregunta 3. ¿Seguir ciertas tradiciones es igual a tener relación personal con Dios? Totalmente falso, falso, falso. Ya vimos los fariseos. Eran bien fieles a sus tradiciones. No les fallaba una. Y sin embargo Jesús les dijo hipócritas. Nada más todo de dientes para afuera y el corazón lejos de él. ¿Y esto se ve hoy en día? Claro que se ve hoy en día. Gente siguiendo tradiciones, pero con el corazón lejos de Dios. Pregunta 4. El requisito principal para tener una relación personal con Dios es tener una religión y creer sincera y fervientemente en ella. Vimos que esto es definitivamente, esto es verdadero, ¿sí? El requisito principal para tener una relación personal con Dios, el requisito principal para tener una relación personal con Dios es tener una religión y creer sincera y fervientemente en ella. Esto es falso, falso, ¿sí? Para tener una relación personal con Dios, no importa si tienes una religión y crees sinceramente en ella, ¿sí? Esto es falso, repito, el número 4 es falso. 5. Solo los que han puesto su fe exclusivamente en Cristo para salvarse tienen una relación personal con Dios. Ya lo vimos. Solo los que han puesto su fe exclusivamente en Cristo para salvarse. Tú no puedes creer en Cristo para salvarte y al mismo tiempo estar creyendo en otra cosa para salvarte o en alguien más, ¿sí? Tiene que ser exclusivamente en Cristo, como dijo Pedro. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. 6. Las buenas obras nos ponen en relación personal con Dios. Ya vimos que ninguna buena obra nos puede poner en relación personal con Dios. El pecado es cosa seria y no hay ninguna buena obra que te pueda cancelar un solo pecado. Sí, así que el 6 es falso. La relación personal con Dios comienza al creer, o sea, al poner tu fe en Jesús. Ahí está el detalle, diría Cantinflas, ¿sí? Es cuando pones tu fe en Jesucristo, ahí comienzas a tener una relación personal con Dios. ¿Por medio de quién? Del que murió por ti, por mí, de Jesús. Ahora, todos los que están convencidos de sus creencias y que cumplen con ellas tienen una relación personal con Dios. Falso totalmente. Será el caso de los fariseos, el caso de Saulo de Tarso. ¿Sí? La respuesta es falso. Así que hemos llegado al final de esta lección, ¿sí? Espero que haya sido claro. He tratado de ser lo más claro posible. Ahí traen al final de la lección las respuestas. Por si tuvieron duda en alguna, aquí pueden repasarlo. Y la próxima sesión vamos a hablar del problema universal. ¿Cuál es ese problema que me afecta tanto a mí como a ti, como a todo mundo? ¿Sí? Se llama pecado. Y una de las cosas que también a lo que fallamos es que pensamos que no tenemos un concepto claro de lo que la Biblia dice pecado. Pero ya te vas a dar cuenta en la próxima sesión lo que realmente es el pecado delante de Dios. Por lo tanto, les agradezco su atención. Espero que nos volvamos a ver próximamente, aunque sea a través de este medio. Y si tan solamente logré que cuestiones tus conceptos espirituales, tus creencias espirituales, me daré por bien satisfecho. Que ojalá que este estudio te motive a buscar más las respuestas en la Biblia, porque es en la Biblia donde están las respuestas a todo, ¿sí? Y lo único que hay que hacer es pedirle a Dios que nos ayude y Dios nos va a revelar toda su verdad. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todo el que haya visto este video.